Proyecto 40. Durante la actual administración, se colocaron a 2.9 millones de personas en empleos formales, destaca la Presidencia de la República. Partidos políticos inician precampañas para definir a candidatos a la Cámara de Diputados. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico asegura que la economía mexicana se recupera. Rescatistas localizan las cajas negras del avión de AirAsia que se estrelló en el Mar de Java. Más de 3.7 millones de personas en Francia marchan contra el terrorismo. Países de Europa y América hacen un llamado por la libertad de expresión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este es el primer café. Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy buenos días. Ana María Ray, ¿cómo estás? Abundis, yo soy Ana María Salazar. ¿Cómo les pinta la semana? Bueno, ¿cómo arranca la semana? Primero, yo creo que algo que es muy importante señalar es que en París marcharon ayer contra el terrorismo de 1.2 a 1.6 millones de personas. En toda Francia, prácticamente 4 millones de personas. 40 jefes de Estado y de Gobierno se sumaron a esta marcha que encabezó el presidente francés François Hollande. En esta muestra de solidaridad con 17 personas que murieron la semana pasada en diferentes actos terroristas de extremistas en París y en los suburbios de París. Y que puesto en números como para dar una proporción que podría ser útil, 1 de cada 15 franceses marchó. Uno de cada 15 franceses. Aproximadamente. Mencionábamos, tuvieron presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno. El gobierno de Estados Unidos envió como su representante al Procurador General de la República, Eric Holder. El gobierno ruso envió al canciller. México envió a un subsecretario de Relaciones Exteriores, es decir, no estuvo ni siquiera en el antecoro de todos estos líderes. En París se aprovechó para que hubiera una reunión de muy alto nivel, a nivel de procuradores y responsables de seguridad en el mundo, que esto va a tener una correlación con otra reunión que ya convocó y va a organizar el gobierno de Estados Unidos en Washington. Muchos franceses, muchas personas en el mundo se solidarizaron en esta lucha contra el terrorismo. En México, pocos que parecen muchos, que son la disidencia magisterial, pues volvió a bloquear carreteras, volvió a tomar el aeropuerto internacional de Oaxaca. Y ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, que no quieren que el día 15, como marca la reforma educativa, el pago a los maestros lo haga directamente la Secretaría de Educación Pública. Entonces, lo que están tratando de hacer los maestros disidentes es que en Oaxaca, en Guerrero y en donde se pueda, le sigan pagando como antes de la reforma educativa. El día 15 es un momento, es un día clave. Asumimos que la mayoría de las personas del auditorio entienden cuál es la diferencia para el magisterio, para los disidentes. Entre que les pague el Estado, que les pague el Estado y que les pague es muy buena acotación, nacional, porque si les pagan los gobiernos estatales, ese tipo de pagos, los gobiernos estatales no tienen la fuerza que tiene el Estado, ni pueden el Estado federal y lo utilizan para diferentes razones. Pero lo otro que es lo más importante es que el pago a los maestros se va a hacer únicamente, y esta es la razón de la protesta, únicamente a todos aquellos que fueron censados. Exacto. Entonces, si el pago se hiciera a nivel estatal, esto no tiene posibilidades ningún gobierno estatal de poder enfrentarlo, porque además el censo no lo hicieron los gobiernos estatales, lo hizo el gobierno federal. Con vacíos precisamente en los estados. Exactamente. Sí. En el caso del gobierno federal, se va a pagar a los maestros el día 15 sin problema. Ya sea que pertenezcan al sindicato o a la coordinadora, siempre y cuando hayan sido censados. En Oaxaca no hubo censo. Esa es la razón. Bueno, no fue completo. Bueno, fue incompleto, realmente no se pudo hacer ahí. Si no recuerdo mal, faltó alrededor del 25%. Nada más. Faltó el 25% de ser censado. Y hay otro porcentaje, que son 40,000 plazas, donde ni existían las escuelas, ni existían los maestros, ni nadie los conocía en Oaxaca. Sí. Entonces sí es un problema de dinero.
no es un problema de educación, es un problema de dinero. Y a propósito de dinero, pues ya comenzaron las precampañas electorales y prepárense porque ¿cuántos spots va a haber? 17 millones de spots, así que si cree que las elecciones son un tema de hace ya 3 años, ahí vienen 17 millones de spots, así que agarre su zapping. Ay, no, y vamos a estar analizando y hablando sobre este tema por 6 meses, 7 meses, pero también como hay nuevas reglas del juego, también hay muchos cuestionamientos de qué es lo que se puede decir o no en estos spots. Vamos a hablar, tenemos prevista una entrevista con un consejero, Marco Baños, vamos a preguntar este tipo de cosas. En el Porque de hecho ya hay uno que salió del aire. Exactamente, sí. Que está en el PAI informativo, que encabeza este PAI informativo que nos proporciona la agencia Intel, 62% de los impactos, la marcha en París contra el terrorismo. 16% de los impactos, José Ángel Gurría y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que la economía mexicana va muy bien y estima que va a haber un crecimiento económico. Hay que acotar que es la única institución que dice esto. 9% de los impactos es lo que acabas de señalar, Paco. El PRD impugnó el retiro de un spot por parte del Instituto Nacional Electoral en el cual el PRD decía, miren las cosas que no cambian, y estaban presidente, priista, expresidentes priistas, expresidentes del PAN y un conductor de televisión, Joaquín López Dóriga. 8% de los impactos, dice la Secretaría de Trabajo, que hay un crecimiento en el empleo formal. Esta es una buena noticia, el crecimiento en el empleo informal. Y el 5% de los impactos, la Iglesia, como es costumbre, arremete el domingo contra el gobierno federal, y en esta ocasión dice que la corrupción es un peligro para la democracia. Este es el PAI informativo. Tiene razón la Iglesia, fue una obviedad lo que dijo la Iglesia, estamos de acuerdo. Es un pleonasmo. Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, tiene razón. La corrupción lo que hace es mina la democracia y lo convierte en regímenes discrecionales, y la corrupción lleva a establecer sistemas un poco autoritarios sin ser autoritarios. Ahora, en las portadas esta mañana, Raimundo y Paco, es muy diverso, o sea, no hay como una línea o una nota que los une, ¿verdad? En Milenio sí tiene en portada estos comentarios de la Iglesia: peligra la democracia por la corrupción, urge erradicar la severa crisis porque pone en juego el sistema. Creo que es una declaración importante de la Iglesia, no sé si era para primera plana. Excelsior acusan fraude en las tarjetas sin hambre. Esto tiene que ver con este programa para el combate del hambre del gobierno federal, riesgo de reventa de alimentos Coneval. O sea, el problema de estos programas para apoyo a los pobres es que de una forma u otra acaba siendo o un problema de que se percibe como programas que apoyan a un partido versus otro partido, unos candidatos versus otros candidatos, que seguramente va a ser uno de los temas que se va a estar discutiendo. Ya de hecho se está cuestionando quién está recibiendo el apoyo por parte del gobierno federal de estos programas de CEDESOL, o es un problema de corrupción, que de una forma u otra se encuentran mecanismos para en este caso, pues van a estar vendiendo estas tarjetas, que la idea era que el uso de estas tarjetas era una forma de evitar el problema de corrupción. Entonces control. Con más control, ¿no? Ahora, en la primera plana del Universal hay una medición que reporta, una medición electoral, donde se reporta una caída, según dice la propia serie del Universal, severa por parte del PRD. Creo que es interesante porque vamos a empezar con un debate de números, de caídas, de qué tamaño son, en qué lugar, y pues es una nota que cobra relevancia, dado que si bien todas las series tienen un PRD a la baja, todas las series reconocen que este es su bastión. Y si en esta ciudad tuvieran una caída sustancial, fuerte en sus preferencias, quiere decir que esto se reflejaría inevitablemente a nivel nacional o en el agregado, que finalmente el monitoreo va sobre qué pasa con el PRD y qué pasa con Morena. Es una nota que pero esa caída es porque Morena está agarrando más, está tomando más importancia en el electorado. Y por las propias divisiones del PRD. Claro. ¿No? Claro. Pero sí creo que vamos a empezar a debatir, o el propio PRD va a empezar a
cuestionar esos números, porque a 6 meses de elección o 5 no se parecen mucho a las series y las caídas no son del mismo tamaño. Oye, Paco, después nos explicas cómo estas nuevas reglas del juego les afecta a ustedes los que hacen encuestas, porque sí hay cambios también, ¿verdad? Algunos, sobre todo en la responsabilidad de la difusión, que es algo que siempre nos ha preocupado mucho. Es decir, quién es el responsable, los que generamos los datos, los que publican los datos, a quién se le debe pedir información, mucho control sobre gasto de este tipo de ejercicios como parte de la campaña. Creo que en general son mejores reglas. Sí, pues, entonces ahí está. Y muchas portadas, las portadas internacionales. Las portadas europeas sobre lo de la marcha. Fíjate, el periódico La Croix, que es el periódico de la Iglesia Católica en Francia, trae esta fotografía, no sé si ahí está la fotografía, mira nada más, la marcha y debout, quiere decir de pie, esa es la cabeza de La Croix en Liberación. También tiene una fotografía un poco más focalizada. Liberación es un periódico de izquierda que dice: nosotros somos un pueblo. Esta es la portada, esta es para la portada de Liberación. Y hay otra portada que me parece interesante, que es la del Independent de Londres, que trae una fotografía de la fuente de San Michel. San Michel, ahí es San Miguel, que esa es la entrada al barrio latino, está frente a la Catedral de Notre Dame, dice libertad, igualdad y fraternidad, que son los ¿Y en la Plaza de la República? No, está lejos de la Plaza de la República. Está en la isla, ¿no? Esta es la isla de Francia. Y lo que dice: el día en que París se unió en desafío al terror y en celebración de la libertad. Creo que esto resume de muchas maneras lo que se dijo ayer. Yo no sé si subieron la foto de la portada del Guardian. Es una foto extraordinaria en donde tienes al presidente Hollande con Angela Merkel, y literalmente es como un abrazo, porque es muy raro que se vean este tipo de expresiones por parte de líderes mundiales. O sea, no sé si pueden ver la foto pequeña y en donde literalmente él la está agarrando y ella le pone su cabeza ante él. Eso es una, no quiero decir ternura, pero de una expresión de dolor de ambos líderes ante lo que sucedió. Y lo otro que merita análisis, creo, y también algunas de las imágenes en fotos, por ejemplo, de Le Parisien, me llamó mucho la atención a mí el orden de la marcha. Sí. Es decir, primero va el jefe de Estado, que es ahí donde estas diferencias importan, va Hollande, y atrás va el primer ministro. Van los jefes de gobierno. Van los jefes de gobierno. Y va Netanyahu, y va Angela Merkel, por otro lado va... Mahmoud Abbas. Sí. La foto que vimos del Independent sí es en la Plaza de la República. Sí. Y la marcha comenzó... Vámonos a un corte. Por la calle Voltaire. Que tenemos que irnos a un corte, no se vaya mucho más aquí en el primer café. Cuando volvió en sí, tenía más de 50 heridas. Se distrajo 5 segundos a 100 kilómetros por hora. Solo mandaba un mensaje. O sea, despiertas y dices, ¿me pude haber muerto? Textear, un verbo para no mezclarse con el volante. Casas de empeño. Este mes incrementa 10% la demanda de préstamos. La cantidad promedio prestada es de 1,000 pesos mensuales. El dato útil para comentar en el café. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Jueves y viernes, 15 horas. Proyecto 40.
Empieza el año ahorrando. Obtén un descuento del 8% en enero o 5% en febrero en tu pago anual del predial 2015. Puedes pagar a meses sin intereses o con puntos acumulados. Informes con Tributel 5588-3388 y www.finanzas.df.gov.mx. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo. Tienes que sentirlo. Estoy buscando las oportunidades todo el tiempo. Es algo que se me da nato y me encanta. Hay que pararse todos los días con una buena actitud, con un proyecto del día. Primero, tratar de no tener prejuicios frente a nada. Todos los viernes te damos una razón más para cambiar tu vida. Líderes Mexicanos 40. Fórmulas de éxito. 21 a 30 horas. Proyecto 40. Ellos son los detectives encubiertos del espectáculo. Horacio Villalobos. En Los Placeres Culposos yo confesé que soy fan de La Vecindad del Chavo. Pilar Bolívar. Creo que la forma de narración es muy padre y muy sofisticada. Y Mauricio Valle. De las pocas comedias que he visto este año que en verdad me han hecho reír y me han divertido. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Una nueva red ha surgido, con el poder para consolidar. El día que recordó a Luis Donaldo Colosio como un hombre visionario, recibió más de 400 retweets. O destruir. El Partido del Trabajo y Nueva Alianza revelan su pésima estrategia en redes. Entre los dos suman 18,000 followers en Twitter. Red política. Todo lo que digan que hacen y cómo se mueven los políticos tiene una meta: ganar 2015. Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Solo dos grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del poder. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Este mes en Central, The Women's Project, una iniciativa que apoya a las mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad. Revista Central, cómprala ya. La mejor alineación en información deportiva juega en Café Deporte Express. Lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. Las elecciones 2015 serán las más concurridas y fiscalizadas de la historia, adelanta el Instituto Nacional Electoral. Para empezar, hay 2.179 cargos en disputa y se espera una participación de 82.5 millones de ciudadanos. Estarán en juego 500 curules de la Cámara de Diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Además, 17 estados celebrarán elecciones en 9 de ellos para renovar la gubernatura. De igual forma, se elegirán 641 diputaciones locales, así como 993 alcaldías, 20 juntas municipales y 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal. Los 9 estados donde se elegirá gobernador son Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro. Para el desarrollo del proceso federal, el INE solicitó y le fueron autorizados 18.572.4 millones de pesos, 4% más que en 2012, que fue de 17.900 millones. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que una elección tan concurrida como la de este año implicará la revisión de más de 75,000 informes de gastos de precampaña y campaña. En este marco comentó que la de 2015 será la elección más fiscalizada de la historia, pues los partidos políticos deberán reflejar toda su contabilidad en un sistema informático que permita ordenar los ingresos y gastos en tiempo real y emitir las alertas correspondientes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para comentar sobre el inicio de este proceso electoral, tenemos en la línea al consejero Marco Antonio Baños. Marco Antonio, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Ana María, Raimundo, Paco, muy buenos días, gracias a todos. Muy buenos días. Muy buenos días. Marco Antonio, el Instituto Nacional Electoral está listo para este proceso y la razón que te pregunto es que el inicio de este proceso electoral ha sido ya difícil. Tenemos ya un spot que tuvieron que bajar de televisión por cuestionamientos del contenido del spot y ya lo va a apelar el PRD. También está el tema de lo que está sucediendo en
en Guerrero en este momento y el cuestionamiento si va a haber elecciones o no en Guerrero. A ver, y empiezo con Guerrero. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Todavía están ustedes ante la idea de que sí va a haber elecciones este junio en el estado de Guerrero? Mira, yo diría que ciertamente Guerrero ha sido más complicado que el resto de las entidades. Hemos tenido las instalaciones del Instituto Nacional Electoral tomadas, también lo que corresponde al órgano electoral del propio estado de Guerrero, y ha sido un poco complicado cumplir con algunas de las actividades. Casi todas las actividades del proceso electoral, sin embargo, se han podido hacer con regularidad. Solo el tema de la aplicación de exámenes para la contratación de capacitadores y supervisores que tendrán a su cargo la integración de casillas, particularmente en Chilpancingo. En 2 ocasiones no hemos logrado aplicar esos exámenes, es una parte fundamental del proceso electoral, pero estamos reprogramando de nueva cuenta para poder hacer esos exámenes. Las demás actividades las hemos cumplido con puntualidad, pero ciertamente viene la parte más difícil, porque tendremos primero un ejército de gente en la calle para integrar casillas, luego habrá que ver la disposición que tienen las personas para participar en las casillas, y los candidatos entrarán primero ya en esta fase a la etapa de las precampañas y posteriormente irán directamente a las campañas electorales. Eso será sin duda la parte más fuerte del proceso en Guerrero, pero nosotros mantenemos una línea de interlocución con las autoridades competentes que están atendiendo la negociación con los grupos que han manifestado su deseo de que no existan elecciones en el estado de Guerrero, pero por la parte del INE hay toda la disposición. Nosotros solamente tenemos como única limitante pues la seguridad, la integridad física del personal del instituto y del órgano electoral de Guerrero. Salvo ese punto, nosotros avanzamos en la lógica de hacer la elección, de que sería terrible que no pudiéramos cumplir con fechas fatales. Hemos dicho que estamos dispuestos a reprogramar calendarios, pero hay fechas que no podemos mover. No podemos mover la fecha de las precampañas, no podemos mover el plazo de las campañas y no podemos mover bajo ninguna consideración como el registro de candidatos o la propia fecha de la elección. Esa parte creo que la debemos de tener totalmente claro todos, y el instituto está en esa lógica. Marco, te saluda Raimundo Rivera Palacio. Oye, de lo que no pudieron ustedes concretar en Guerrero, en términos de porcentuales de población electoral, ¿al cuánto llega? Mira, estamos hablando concretamente del municipio de Chilpancingo, que es un distrito capital del estado de Guerrero. Es una ciudad grande. Estamos hablando de más o menos yo te diría 2/9 del total del electorado que está en el estado del estado de Guerrero. Entonces, esa es la parte, digamos, que hoy día nos tiene preocupados, que no ha sido posible trabajar incluso en sedes alternas, y sí debo reconocer que en algunos lugares ha habido algunos señalamientos de parte de los grupos que han tomado las instalaciones, de que si lo hacemos en sedes alternas, pudiera haber algunos actos que sigan impidiendo que sesionen, que se reúnan, que tomen decisiones los órganos competentes. Marco, 2/9, gran manera de presentar el dato, 2/9 es más del 20% del electorado. Sí. Entonces, ¿a dónde voy? Por la aclaración. No, si vivos sí son. Más por 20% más de un electorado ya anula, si no hay casillas instaladas en el 20%, se anula una elección. ¿Esto es correcto? Es correcto, pero dependiendo de la elección, Raimundo, es un buen dato, porque el 20% se toma en cuenta tomando el tipo de la elección. Si es senador, sería el 20% en toda la entidad. Si es presidente de la República, 20% en todo el país. Si es diputado, es el 20% del universo total de casillas a instalar en un distrito electoral. Entonces, digamos que donde traemos la complicación ahorita más fuerte es en el propio distrito, es el 7 del estado de Guerrero, que es cabecera Chilpancingo. Esa parte la tenemos que cuidar sobremanera, y por eso, traté de decirlo de una manera un poquito más leve, pero efectivamente estamos hablando de un municipio donde podemos tener algunas complicaciones, pero el instituto está trabajando de una manera correcta, y creo que estamos todavía en condiciones de replantear el plazo para la integración de casillas en ese municipio. Consejero, ¿cómo estás? Paco Abundis te saluda. Hola, Paco. Lo que señaló el presidente consejero Lorenzo Córdoba fue que no era solamente Chilpancingo, sino también Acapulco y Tlapa. En estas otras dos ciudades, ¿qué tan delicada está la situación? ¿Qué tan problemático es el escenario, además de Chilpancingo?
Mira, Tlapa de Comonfort aplicamos los exámenes para la capacitación, para la selección de los capacitadores y de los supervisores de manera ordinaria. No tuvimos que replantear nada. En Tlapa de Comonfort, solamente en una de las sedes de aplicación, me parece que eran 6 sedes de aplicación, solo en una de ellas tuvimos problemas, pero logramos aplicar el examen el sábado pasado, así que Tlapa Tlapa de Comonfort está concluida, estamos avanzando ahí sin problemas hasta ahorita, y en el caso concreto de los Acapulcos no hubo mayores complicaciones, tampoco en Ayutla. En Ayutla logramos hacer los exámenes sin problemas. Sí ha habido algunas manifestaciones, hemos tenido señalamientos de que podrían tomarnos las oficinas o impedirnos realizar las actividades del proceso, cosa que evidentemente nos preocupa a todos, pero insisto, cuidando la integridad física de nuestros colaboradores en las instituciones que tenemos en Guerrero, estamos trabajando. El punto, digamos, ahorita el problemático complicado es porque, si no me equivoco, Acapulco, regresando a la revisión de porcentajes de Raimundo, representa casi el 30% del electorado. Entonces, supongo que Acapulco sería más delicado que Chilpancingo. Nada más que en el caso concreto de Acapulco, tenemos 2 distritos en el municipio de Acapulco. Ahí logramos, te digo, aplicar los exámenes. Está ya el proceso de calificación, el proceso de entrevistas para los candidatos aspirantes a capacitadores, que es una parte de logística fundamental del proceso electoral. Ahí hemos venido avanzando e incluso ciertamente en intervalos breves hemos logrado ingresar a las instalaciones de la institución para lograr tener acceso a la información que está en los equipos de cómputo que tenemos ahí, pero salvo ese punto hemos logrado avanzar en Acapulco. Ayutla sí hemos tenido algunos amagos, hay que decirlo con claridad, pero también hemos podido avanzar, aunque, insisto, en ningún caso hemos logrado tener control de nuestras instalaciones. Han estado prácticamente cerradas en todos lados y tuvimos el lamentable hecho de que en Chilpancingo, como todo el mundo sabe, pues fue semidestruido uno de los módulos de atención ciudadana del registro electoral. Consejero Marco Antonio, también está un tema que está también discutiéndose mucho el día de hoy, es el hecho de que el PRD va a impugnar el retiro de este spot, que me lleva a la siguiente pregunta. Descríbenos o danos cuáles son los lineamientos generales de lo que puede contener un spot o no puede contener un spot. Yo me pregunto si en verdad el PRD pensaba que este spot, donde aparece un colega periodista, era un spot que ellos en verdad que podría pasar la prueba, o lo estaban haciendo como una forma de hacer publicidad, no lo sé, pero danos los lineamientos generales y tu opinión sobre el hecho de que se retiró este spot. Bueno, el spot es un spot en el cual el PRD plantea algunos comentarios críticos con relación pues a la forma que se han conducido algunos expresidentes, y luego hace algún señalamiento concreto sobre uno de los conductores de noticias del país. Concretamente López Dóriga se quejó de que había, digamos, lesiones a su imagen y que había posibles situaciones que podría generarse incluso situaciones violentas en contra de sus personas por razones de la exposición mediática a la que él está expuesto. Entonces, la Comisión de Quejas y Denuncias consideró que la integridad del periodista podría estar en riesgo. También consideró que pudiera haber alguna lesión a los derechos de autor por imágenes que son utilizadas sin la autorización específica de la televisora. Así que por primera vez, también debo decir, en la historia de lo que va de 2008 a la fecha, se tomó una decisión en la Comisión de Quejas de retirar este spot. Yo creo que el PRD tenía, por la información y por el debate que hemos tenido en estos temas, hubo un tema parecido con un spot donde apareció Carmen Aristegui, donde ella también alegó que había posibles lesiones a su imagen pública y que habían utilizado declaraciones de ella sin su autorización. En aquella ocasión no se autorizó la medida cautelar. Ahora sí, la Comisión de Quejas y Denuncias dio un paso al frente y dijo que eso podría generar, insisto, algún peligro para el propio conductor y que además quizá pudiera haber alguna vulneración al tema de los derechos de autor. Entonces,
no se valoró ninguna otra situación de orden político electoral, porque el instituto valoró ahora otro tipo de criterios. Vamos a ver qué decide la sala especializada del Tribunal Electoral en el fondo del asunto. El PRD sin duda va a ir a la impugnación con relación a ese punto, pero nosotros también creemos que es prudente que mantengamos lo mejor posible un ambiente que no contenga elementos que pudieran generar tensiones adicionales a las elecciones que están en curso. Pero Marcos, entonces, ¿cuáles son los lineamientos? Porque aquí el gran debate que va a haber, yo me imagino, van a ser aquellos spots en donde se critica a un candidato, ya sea por su capacidad o por programas que haya implementado, acusaciones de corrupción, o sea, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Qué es lo que se puede hacer con esos spots? Mira, en el caso concreto de lo que dice la Constitución hoy día es que están prohibidas las expresiones calumniosas. Ese punto también lo valoró la Comisión, pero también debo decir que está en el ambiente una serie de criterios del Tribunal Electoral y una sentencia de la Corte en la cual prácticamente ha dicho en los temas de político-electorales se vale prácticamente la crítica más amplia posible, es decir, la parte de la discusión sobre la crítica denigratoria, sobre las expresiones calumniosas, ha quedado prácticamente en un segundo término. Ahora lo único que la Comisión de Quejas ha valorado es la presencia, no de los actores políticos o de los partidos, sino ha valorado la presencia de un comunicador que, digamos, no está metido como actor político, como parte de un partido político, sino que está en un contexto diferente, como un comunicador que transmite noticias en el contexto del país, y que eso podría generar algún esquema de tensión adicional en el proceso electoral. La parte de la crítica va a ser lo más amplia y lo más dura posible, porque mientras se entre los actores políticos hay criterios fuertes del Tribunal Electoral y también de la Corte que nos han dado elementos para decidir en función de lo que la Constitución dice. Pero yo te podría adelantar que ya muchos spots que hemos visto en el pasado con críticas bastante fuertes para los gobernantes o para los partidos políticos no serán retirados del aire, serán spots que estén difundiéndose, y que será el ciudadano el que valore el sentido que le quiere dar a esos spots de los partidos políticos. Ya lo hemos visto en elecciones locales y lo hemos visto también en el proceso electoral presidencial del año 2012. Marco, desde hace un buen tiempo el Instituto Nacional Electoral, antes CIFE, ha caminado por una línea muy tenue entre evitar abusos y coartar la libertad de expresión. En los términos o en los espacios informativos, netamente informativos, ¿cuáles son las garantías de que realmente los medios de comunicación podamos tener toda la confianza y toda la certidumbre para que lo que estemos haciendo no nos genere denuncias por parte del Instituto Nacional Electoral con el argumento, yo digo en algunos momentos en el pasado bastante baladí, de que era propaganda disfrazada? Mira, nosotros damos la mayor garantía de que los medios tienen evidentemente toda la libertad y tienen a salvo los derechos constitucionales, legales, para poder tener libertad editorial, libertad de opinión, libertad de expresión. No vamos a coartar bajo ninguna consideración ese punto. Lo que ha estado solo en la discusión es el punto de las posibles gacetillas que de repente han aparecido en algunos medios de comunicación favoreciendo a algunos candidatos. Planteo concretamente lo que fue el inicio de ese tema, que fueron los actos de toma de protesta de los entonces candidatos a las gubernaturas del estado de Oaxaca, cuando Eviel Pérez por el PRI y Gabino Juez siendo candidato, aparecieron después justamente del noticiero de López Dóriga en una especie de cápsula informativa que, según los expertos de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, no estaban ligados al noticiero específicamente, no tenían un firmante, una persona que dijera, o una empresa que dijera que era una nota informativa, y eso se consideró una modalidad de adquisición en tiempos de radio y televisión. Hay una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que así lo consideró, y por eso justamente se estuvieron estableciendo los esquemas de sanciones y de limitaciones a esas posibilidades. Ahora ha habido también algunos promocionales, algunos espacios ocupados en prensa escrita, particularmente por el gobernador del estado de Chiapas, que también han sido considerados por la Comisión de Quejas
como espacios que se están adquiriendo para una difusión personalizada, quizá con cargos a recursos públicos, que eso sí está prohibido expresamente en la Constitución, pero los comunicadores no tienen limitación alguna. Ustedes en su programa pueden establecer con absoluta libertad las críticas, los comentarios, las reflexiones sobre el proceso político, sobre los actores, sobre los partidos políticos. Y hay un detalle que es importante, Raimundo, que debemos tomar en consideración, que es en la etapa de la veda, que es los días de reflexión que los ciudadanos tienen para que puedan determinar por quién van a votar, hay una limitación para los partidos para que no existan mítines, actos públicos, manifestaciones, pero los medios de comunicación pueden hablar de los candidatos y pueden hablar, por supuesto, de las plataformas, de las ofertas, de cómo se ven los candidatos rumbo a las urnas en esos días. Esa parte creo que es la más significativa, que demuestra que el Instituto Nacional Electoral jamás ha tenido, ni antes del IFE, han tenido ninguna pretensión de limitar el trabajo de los comunicadores. Pero no los pueden difundir encuestas, para que Marco. ustedes toquen los temas electorales, pues son indicativos y no generan posibilidades de procedimiento de sanción a los medios. No se pueden publicar encuestas, Marco. Bueno, no se pueden publicar encuestas por una prohibición legal, pero solamente en un periodo específico. Ahora, Paco lo sabe muy bien como especialista en esos temas. Por eso hice la pregunta yo, para que no existe un conflicto de interés. Pero mira, por ejemplo, en el tema de las encuestas, los únicos que no saben cómo van las encuestas en ese periodo de veda son los ciudadanos, porque todos los candidatos, los partidos, los medios de comunicación, todo el mundo sabe exactamente cómo va prácticamente ya hora por hora, bueno, no hora por hora, 2 horas por 2 horas o cada corte el día de la elección. Los únicos que no saben son los únicos que no tienen ni siquiera posibilidades ni de decidir, ni de influir, ni de sacar provecho de cómo van los resultados. No es ya un poco obsoleto y es un poco civilino que los únicos ausentes de este tipo de información sean los ciudadanos. Yo en esa parte te concedo razón, Raimundo. Yo creo que esa norma que dice que dentro de los 8 días previos a la jornada no se pueden publicar las encuestas y hasta, me parece que dice hasta las 20 horas de los usuarios occidentales, esa parte me parece que sí debe ser eliminada de la legislación, pero un hecho que sí es cierto, tanto en prensa escrita como en medios electrónicos, es que las encuestas publicadas previo al inicio del periodo de prohibición establecido en la legislación sí son comentadas en los medios, pero tienes toda la razón. Yo creo que esa parte se tiene que eliminar, no contribuye incluso a una buena toma de decisiones. Pueden ser elementos que los ciudadanos, si los tienen con mayor claridad, los puedan tomar para valorar y decidir libremente por quién votan en el momento que se presenten en la urna. Yo en esa parte creo que hay razón en lo que tú estás mencionando. Un par de preguntas finales, consejero. No tiene que ver con encuestas, es una preocupación de Raimundo. A mí en realidad eso no me tienes en cuidado. Si bien hay 7 millones de spots en radio y televisión, ¿ustedes tienen idea de cuántos de estos spots son distintos? Es decir, son 7 millones contando todas las repeticiones, pero es decir, ustedes tienen, porque van a tener que entrar a un tema de análisis de cada uno de estos spots y eso implica una carga de trabajo también para ustedes. ¿Cuántos de estos 7 millones van a ser, digamos, distintos? ¿Tenemos alguna idea de eso? Bueno, mira, no tengo aquí exactamente el número de las versiones de los spots. Te prometo, Paco, que lo voy a checar con cuidado y te daré el número para que lo tengas como parte de tus curiosidades intelectuales. Pero sí quisiera aclarar una parte que es fina en lo que tú comentaste. Lo que nosotros vamos a revisar es que los spots estén al aire, que los partidos políticos tengan un acceso a su prerrogativa de poder difundir los mensajes que consideran pertinentes, y solo vamos a entrar a revisar los contenidos frente a las provisiones constitucionales y los lineamientos específicos establecidos para ellos cuando alguien se queje del contenido de un spot. Nosotros no podemos entrar a la parte de la censura previa de los spots. Si nadie se queja de ellos, el Instituto Nacional Electoral, ni para efectos de elecciones federales ni de elecciones locales, entrará a ellos. Lo que nosotros revisamos en el monitoreo de los spots es que se estén difundiendo en los espacios de radio y televisión a los cuales los partidos políticos y las autoridades electorales tienen derecho. Eso es
básicamente la atribución y la responsabilidad que tenemos. Por lo demás, en la parte del contenido nosotros somos estrictamente respetuosos y apegados a lo que dice la ley. Te lo menciono o te lo pregunto porque creo que si bien hace un rato Raimundo hizo una advertencia de esta cantidad de spots que va a ver el ciudadano, creo que también sería bueno advertirle de cuántos mensajes va a recibir, Sí, claro. porque al final un reto para toda campaña política en términos de comunicación es cómo haces diferente un mensaje del resto de los partidos o de los candidatos, y por lo menos que el ciudadano sepa digamos, hay quien cree que esto es ruido, es tanta información que se convierte casi en ruido blanco. Entonces, creo que la cantidad de mensajes para ver el nivel de saturación puede ser un dato relevante. Sin duda. Voy a checar bien versiones de spots que se pueden colocar en el periodo del proceso electoral y te doy el dato, Paco, con muchísimo gusto para que lo puedas comentar en el programa, pero vuelvo a insistir, la parte que a nosotros nos preocupa es nada más que el tiempo que está concedido en términos de la Constitución y de la ley a los partidos y a las autoridades electorales sea el que se utilice para el ejercicio de esa prerrogativa. Los temas de los contenidos se atraviesan por otro tipo de situaciones y que están estrictamente condicionados a que algún partido, algún candidato presente una queja en lo particular con relación a ese tema. Oye, Marco Antonio, pues muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Primer Café. Al contrario, les agradezco muchísimo la posibilidad de que nos permitan acceder a un programa tan importante para poder difundir algunos datos respecto de las elecciones que estamos organizando. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Muy buen día. Muchas gracias, consejero. Marco Antonio Baños, consejero electoral. Muy interesante. Creo que una pregunta, que no sé si es necesariamente para un consejero, pero que es pertinente, es con todas estas irregularidades de casos como el de Guerrero, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Exacto. INE? Y cuánto, ¿no? Porque finalmente es como si las notas periodísticas sugirieran que es el INE el que no está... Tantas cosas que se le han recargado al INE que no son del INE. Pero mira, pero ¿sabes qué? Parte de la culpa la tiene el INE, porque si ustedes recordarán los comentarios que hicieron... Pero el INE no hace las leyes. No hace las leyes, pero sí empezaron a hablar desde un inicio que sí va a haber elecciones en Guerrero, de que sí había... o sea, y usaron un lenguaje político que no le tocaba al INE en su momento, y de hecho yo lo critiqué aquí en la mesa. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en El Primer Café. Casas de empeño. 35 millones de mexicanos acceden a préstamos, cuyas tasas de interés anual pueden llegar a 372%. El dato útil para comentar en el café. En el mundo suceden miles de cosas. ¿Ese bebé nacerá, le guste o no? ¿Hace cuánto lo sabes? La misma cantidad de respuestas existen ante tales situaciones. Nos ganamos la vida contando la historia de Estados Unidos, pieza por pieza. Sin embargo, las explicaciones correctas están en un solo lugar. No teníamos indicios que nos guiaran de manera concluyente en un sentido u otro. Caleidoscopio, la mejor barra de documentales. Lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. Esta semana en Tértico. México y Estados Unidos ratifican acuerdos para impulsar la región. Enrique Peña Nieto y Barack Obama fijan metas para una región más próspera y competitiva a favor de la población de ambas naciones. Compra Vértigo hoy mismo. Disponible en iPad. Existe un lugar donde a la muerte se le vea los ojos, donde vida es igual a faena y donde un ole antecede a otro lleno de gloria. Este lugar es nuestro México Bravo. En este espacio hablamos de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones, lo más antiguo y lo más profundo de nuestro ser mestizo. Lunes 23 horas, Proyecto 40. De lunes a miércoles, cruza la línea entre la vida y la muerte. Proyecto 40. Ella
con sagacidad y profesionalismo pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afecta como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Sarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, pues, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Aquellos que caminan erectos encuentran descanso al aceptar la muerte. Proyecto 40 presenta. Nombre: Kieran Walker. Tus padres están ansiosos por volver a verte. Vivimos en un mundo donde existen monstruos de verdad. ¿Qué eres? ¿Un demonio? ¿Un monstruo del infierno? Soy un paciente de síndrome de muerte parcial. Y lo que hice en mi estado no tratado no es culpa mía. Eat the Flash, serie de estreno. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Más de 3.7 millones de personas en Francia marcharon bajo una sola voz. Bajo el lema Yo soy Charlie, encabezaron una de las manifestaciones más emblemáticas contra el terrorismo. Je suis Charlie, je suis musulman, je suis juif, je suis catholique, je suis tout, vive la France. El contingente que partió de la Plaza de la República en París fue encabezada por al menos 50 líderes mundiales, entre ellos el presidente francés François Hollande, su homólogo español Mariano Rajoy y de Palestina Mahmoud Abbas, así como la canciller alemana Angela Merkel, además de los primeros ministros de Reino Unido David Cameron, de Israel Benjamin Netanyahu y Grecia Anthony Samaras. Con los brazos entrelazados expresaron su rechazo a los hechos violentos que iniciaron el pasado miércoles contra el semanario Charlie Hebdo. צעדתי עכשיו בשורה אחת עם מנהיגי העולם כדי להתאחד נגד הטרור. אמרתי להם שנגד הטרור, כל טרור, צריך להילחם עד חורמה. Les seguían familiares de las 12 víctimas de la revista y sobrevivientes de este atentado. A ellos también se les sumaron organizaciones civiles, sindicatos y representantes políticos, a excepción de integrantes del partido derechista Frente Nacional, quienes no fueron invitados. De forma pacífica, los manifestantes clamaban por la libertad de expresión. Qu'on n'oublie pas ça dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, que ça tombe pas à plat. Et c'est encourageant de voir les Français réagir autant à un viol de la liberté. C'est vraiment un viol de la liberté. Los más de 1.200 agentes que vigilaban la marcha fueron aplaudidos por los asistentes por su actuación durante los días de ataque terrorista contra territorio francés. Pero este llamado se extendió a otras partes del mundo. En Londres, varios edificios fueron iluminados con la imagen de la bandera francesa. En Madrid, la comunidad musulmana condenó los ataques violentos. En Alemania, algunos manifestantes con lápices en mano se reunieron afuera de la embajada francesa en Berlín. Otros realizaron una vigilia. En Nueva York, cientos de personas cantaron el himno francés en el Parque Washington Square. En Argentina, también hubo una movilización rumbo a la sede diplomática Gala. Expresiones que piden acabar con los hechos de terror alrededor del mundo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Creo que es útil dar algunos números comparados, históricos, de las grandes marchas que ha habido en Francia y de qué tamaño han sido. El sitio de Le Monde tiene, creo que, un gráfico muy recomendable, donde compara la liberación de Francia en 1944, ¿no? Digamos, podemos decir que no eran los 66 millones que son hoy, pero era la liberación de Francia. Era la liberación de Francia después de la Segunda Guerra Mundial. 1 millón de personas marchó. El 12 de julio de 1998, cuando ganan el Mundial, 1.5. Estos dos números son de París. La tercera marcha más importante que han tenido históricamente es el 1 de mayo de 2002, donde en París marcharon 500,000 y otro millón más en el resto de Francia. Marcha contra la derecha de Le Pen, es decir, la de ayer tiene un antecedente de solidaridad, de tolerancia, de defensa de principios. Le Pen es la extrema derecha. Y Le Pen es la extrema derecha en contra de la migración, digamos, por esta idea de una Francia muy genética, ¿no? Donde no admite otras religiones, o ser francés tiene como un antecedente racial. Y la de ayer, para dar una idea del tamaño de esto,
es 2,5 millones más grande que la más grande que había, que es 4 millones en todo Francia y solamente en París 1.5 millones. No hay antecedente a lo que pasó ayer. Oye, y tampoco que yo recuerdo, no hay ningún antecedente que en una marcha de cualquier naturaleza hayan participado más de 40 jefes de Estado y de Gobierno. ¿No? O sea, y estamos hablando de jefes de Estado y de Gobierno, no estamos hablando de representantes, porque hubo más de 100 representantes de gobiernos de todo el mundo. Mencionamos en un principio, Estados Unidos mandó al Procurador General, Rusia mandó a su canciller. Aunque el procurador no marchó, de Estados Unidos marchó la embajadora, pero fue porque había una reunión de ministros de justicia para ver cómo mejor colaboraban ante esta, lo que se percibe como, no una nueva amenaza, pero una amenaza que en cierta forma tal vez ha habido descuidos. Ahora, hubo marchas en muchos países del mundo y no en México. ¿Qué nos está diciendo eso? Y muchas de las que se reportaron, por lo menos en televisión francesa, tienen que ver precisamente con lugares de mayorías musulmanas. Sí. Reportaron marchas en Gaza, reportaron marchas en Egipto. ¿En Argentina? Que es muy antisemita. Que es muy antisemita, exactamente. Que es muy interesante, en Nueva York. Es muy interesante la pregunta que tú te haces, María, porque tenemos dos aspectos. Sí. Una, la parte de la contradicción de las autoridades sobre cómo van a ir a fondo en este tema con el número de periodistas muertos en este México, país. Sí. ¿No? Entonces, esa es una... Pero se puede entender esa contradicción. Y tú puedes decir, bueno, aquí matiza, es difícil la resolución, pero la otra parte me parece que es inexplicable. ¿Cómo es posible que no hubiera habido marchas por parte de grupos sociales o de propios periodistas en solidaridad con el gremio? Sí. Entonces no es un asunto de gobierno únicamente, es un asunto también de por qué seguimos viéndonos los mexicanos al ombligo todo. Pero es un tema de solidaridad, no solamente con lo que pasó en Charlie Hebdo, sino porque también hubo este ataque directo contra la comunidad judía, un ataque contra Francia. O sea, es un ataque a las libertades. Tienen razón los medios cuando dicen, no es un asunto de policías y ladrones, como dijimos aquí, la cobertura en México es como si fuera buenos y malos y es mucho más profundo. De hecho, buena parte de los artículos que se escribieron, por ejemplo, el que escribe Vargas Llosa este fin de semana en El País, algunas reproducciones de otros artículos del New York Times, algunos más críticos sobre qué implica la defensa de estos valores, todo es un debate sobre, no necesariamente Francia, si es algo que rebasó a Francia. Es un debate sobre libertades, sobre democracia, es un debate contra la intolerancia, es un debate o es una crítica contra los extremismos. Por eso me sorprende que no hubo ni una México, sola expresión. No en los gobiernos, la sociedad, grupos de la sociedad, no se expresaran. Oigan, y durante los últimos días distintas encuestas han cuantificado las reacciones de los franceses ante los hechos ocurridos en este país. La mayoría apoya las manifestaciones y la reacción del gobierno. La población en Francia asegura que no tiene miedo tras los atentados terroristas de la semana pasada que dañaron a su territorio. Así lo asegura una encuesta de Odoxa, publicada en el diario Parisien. De acuerdo a la entrevista elaborada a 999 personas por internet, los días 8 y 9 de enero, 81% de los franceses señaló estar dispuesto a movilizarse para honrar a los muertos del semanario Charlie Hebdo. Estas expresiones son respaldadas de manera unánime por las distintas fuerzas políticas del país. La publicación destaca que el 90% de la fuerza de izquierda francesa las apoya, mientras que de la derecha es de 75%. Incluso, 78% del partido ultraderecha, el Frente Nacional, declaró estar dispuesto a salir a las calles. A pesar de la desconfianza de su clase política, el 79% de los franceses aprueban la unidad nacional en el país, pues la ven como una buena respuesta, al considerar que la democracia es más fuerte que el terrorismo. El 61% de los franceses dijo sentir cólera después de los atentados, a la vez que 49% refirió sentir valor y otro 46% solidaridad. Pero los hechos ocurridos en Francia pusieron en la mira a la población musulmana en el mundo. Datos de Parametría
refieren que la presencia de esta población en territorio francés es de 6%, mientras que en España es de 2.3% y en Estados Unidos de 1.5%, mientras que en Alemania el 4% de la población es musulmana. Al respecto, un estudio de Bertelsmann Stiftung Religion Monitor refirió que gran parte de este sector en ese país tiene estrechos vínculos con la sociedad y el Estado. Por ejemplo, el 90% de los musulmanes altamente religiosos están muy a favor de la democracia como forma de gobierno. Además, aproximadamente el 60% de los encuestados dicen que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que también se aplica al 40% de los musulmanes altamente religiosos, que dicen que rara vez se ven en sus principios religiosos. En tanto que el 57% de los no musulmanes en Alemania perciben el Islam como una amenaza. Por último, 61% dicen que el Islam no es compatible con la vida en el mundo occidental. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Creo que es pertinente detenerse en un par de datos, porque si bien hablamos de que este es un fenómeno en la historia francesa y tal vez buena parte del mundo, si bien 81% tenía predisposición para participar en una marcha, 45% decía que con certeza y 36% probablemente. Me parece fundamental analizar las razones para la participación, como ahí está el 81%, y ese a su vez se divide en 45 y 36. En un siguiente gráfico, el gráfico 3 que tenemos aquí, las razones para participar me llaman mucho la atención y cómo se dividen entre izquierda y derecha. En el agregado, la cólera sería la razón más importante. Si ven ahí, 61% lo expresó de manera espontánea. El dolor, la pena, 49%. La solidaridad, 46%. La pena. No recuerdo ahorita. La pena. No, eso es porque es el dolor. Pero quiero concentrarme en las tres primeras categorías. Si lo dividimos entre los simpatizantes de izquierda y de derecha, es yo creo que muy significativo las razones que cada uno tuvo para movilizarse. En un siguiente gráfico, si ven, los simpatizantes de la izquierda primero ponen la solidaridad como lo más importante, después la cólera y el dolor o la pena, casi en porcentajes similares, simétricos, 56, 54, 53. Es el miedo. El miedo sería digamos, queda como la razón más marginal comparado con estos otros valores. Y los de la derecha primero ponen la cólera, donde creo que están sacando buena parte de su intolerancia. Es decir, es como el decir se los dije, ¿no? Es esta actitud anti-inmigrante, anti-musulmana. El dolor, 44, la solidaridad, 40 y el miedo, 16. Fíjate, a mí me sorprende estos datos. Es decir, que el tema del miedo es un tema que saca a muchas sociedades a marchar, a protestar. Una variable baja en este caso. Y en este caso es una muy baja, yo diría, muy interesante. Aquí las motivaciones de lado y lado son distintas, pero sí, digamos, en el agregado da la impresión de que solidaridad y cólera para distintos lados, digamos, del espectro social acaban siendo lo más importante. Lo que va a ser interesante es cómo queda el partido de la derecha después de este evento. Pues ya empezó el debate. Porque antes de que sucedieran estos atentados, el partido de la derecha ya llevaba, o sea, había muchísima preocupación de que si se llevaban a cabo elecciones en este momento podían ganar. Más del 20%. Sí, entonces lo interesante va a ser ¿qué va a pasar? Creo que va a ser un debate entre capacidades de integración, porque finalmente es lo que se está discutiendo, o control de migración. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vemos de nuevo aquí en El Primer Café. Que tengan muy buen día. Escuche usted a los republicanos aprobar en comité el oleoducto de Keystone. Mr. Barrasso. Mr. Rich. Mr. Lee. Mr. Flake. Mr. Daines. Mr. Cassidy. Mr. Gardner. Obviamente ganaron porque tienen mayoría,
Pero ahora vea y escucha a los demócratas. Mr. Sanders. No. Ms. Stabenow. No by proxy. Mr. Franken. No. Mr. Manchin. Mr. Heinrich. No. Se da cuenta, están divididos. El famoso bipartidismo ya se esfumó. Y la pregunta aquí es si el presidente vetará esta ley. Y el oleoducto. Y es que el portavoz presidencial dice que esta propuesta es la misma de otros congresos, la misma rechazada varias veces por el presidente. Y ahora, por si fuera poco, los republicanos presentaron otro proyecto para cambiar partes de la reforma de salud de Obama. Pero con todo y enfrentamientos, el presidente necesitará del Congreso para sus acciones ejecutivas sobre el cambio climático, sobre inmigración, hasta sobre Cuba. Y le quedan otros proyectos sobre propiedad de la vivienda, sobre educación universitaria y empleo. Por eso, ha estado de gira por todo el país. Este año, otra vez, los republicanos odian trabajar con Obama, tanto que incluso 25 de ellos votaron en contra de la reelección de John Boehner como presidente de la Cámara, porque Boehner pareció ser amigable con el presidente. Así 2015 podría ser otra vez, más que un año de republicanos contra demócratas, otro de republicanos contra republicanos. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.